Mi muy apreciado amigo y hermano, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. El asesinato, acto de martirio. No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuestro Señor Jesús sufrió las 5 clases de heridas conocidas en la ciencia médica como la primera, contusiones, o sea, golpes con un látigo. Segundo, laceraciones, esos fueron los azotes. Tercero, las heridas penetrantes con las coronas de espinas. También las heridas de perforación, los clavos. Heridas de incisión, la lanza. Jesucristo experimentó una muerte que podríamos llamar vicaria. Su muerte fue legal. No transgredió la ley de Dios, sino que fue conforme a esta, cumplía y satisfacía la ley de Dios. Y tuvo el reconocimiento de Dios. Ahora, la muerte de Jesucristo fue única y especial de muchas maneras. Fue aprobada por un Dios como acto útil y de justicia según el inalcanzable nivel de la justicia y experiencia divinas, y pudo ser y fue y es nuestro sustituto en lo que a Dios respeta. Dios juzgó a Jesucristo para no juzgarnos a nosotros, colocando todos nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, enfermedades, penas sobre Él. La elección, la predestinación y la adopción son obras por las cuales Dios nos salvó en la eternidad. Nos salvó por el sacrificio expiatorio de Jesucristo sobre el Calvario. Cuando dijo consumado es, la obra redentora fue cumplida. El pecado fue quitado y según Romanos 5:10 somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Volviendo atrás a lo que éramos y a los que somos, pensemos en ello de esta manera. Fue siendo enemigos que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte sustitutoria de Jesucristo eliminó la causa de nuestra hostilidad contra Dios, o sea, nuestros pecados. Por la fe en Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. La muerte de Jesucristo fue ciertamente más que un asesinato y más que un acto de martirio. Su muerte fue vicaria en la que Dios juzgó a Jesucristo en lugar nuestro y aprobó su muerte conforme a su ley. Algunos siguen a Jesús de manera exterior, considerando que Él fue un gran filósofo, un insigne maestro de moral y ética. Sin embargo, no creen que la muerte de Jesús sobre la cruz nos redime. Él fue juzgado por Dios en conformidad la ley justa de Dios y sufrió bajo la ira de Dios como el sustituto de nosotros los pecadores. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, el versículo 25, ve la muerte de Jesucristo como un sacrificio expiatorio, y es algo que queda claro por las frecuentes referencias a su sangre. Y dice Romanos 3:25, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre. Dios presentó a Jesucristo o a Cristo Jesús como instrumento de propiciación. Una propiciación es un medio por el que se satisface la justicia, se evita la ira de Dios
dio y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. Pero aquí en Romanos 3:25 que leemos que los que ponen su fe en Jesucristo reciben misericordia en virtud de su sangre derramada. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Jesucristo es descrito como la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Su obra es solo eficaz para los que confían en Él. Pero en el capítulo 4, versículo 10 de Primera de Juan, el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo para que fuese la propiciación por nuestros pecados. La oración del publicano en Lucas capítulo 18, versículo 13, era literalmente: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estaba pidiendo a Dios que le mostrase misericordia, no demandándole que pagase la pena de su grave culpa. Y según Romanos 5:9, no somos ya contados como pecadores culpables. Al costo enorme de la sangre del Salvador derramada por nosotros en el Calvario, hemos sido contados como justos por Dios. Salvados de la ira podría significar salvados fuera de la ira o liberados de todo contacto con la ira. Y aquí podemos creer que la propiciación significa eximido, o sea, libre de todo contacto con la ira de Dios, bien en el tiempo, bien en la eternidad. Y pasajes como Colosenses 1:20, que habla concretamente de su muerte como de ofrenda y sacrificios, y otros pasajes como Romanos 8:3 y Gálatas 1:4 se deja claro que su muerte es por causa del pecado, es decir, que entra de lleno dentro del tipo de sacrificio denominado en el Antiguo Testamento como una ofrenda por el pecado. La ley nunca podría llevar a la gente a cumplir sus sagradas demandas, pero la gracia ha tenido éxito allí donde la ley fracasó. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, a la ley le era imposible producir una vida santa porque era débil a causa de la carne. El problema no residía en la ley, sino en la caída naturaleza humana. La ley hablaba a hombres que eran ya pecadores y que no tenían fuerzas para obedecer, pero Dios intervino enviando a su propio Hijo en semejanza de pecado. Y con cuidado debemos observar que el Señor Jesús no vino en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Él no hizo pecado, no conoció pecado y en él no había pecado. Pero al venir al mundo en forma humana, se parecía a la humanidad pecadora. Como sacrificio por el pecado, Jesucristo condenó el pecado en la carne. No murió solo por los pecados que cometemos, sino también por nuestra pecaminosa naturaleza. En otras palabras, murió por los que somos, así como por lo que hemos hecho. Al hacerlo, condenó el pecado en la carne. De nuestra naturaleza de pecado jamás se dice que sea perdonada, es condenada. Son los pecados que hemos cometido los que nos son perdonados. Y dice Gálatas capítulo 1 versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si Él se dio a sí mismo para resolver la cuestión del pecado, entonces es a la vez innecesario e imposible para nosotros añadir a una obra tal o ayudar a expiar nuestros pecados mediante la observancia de la ley alguna. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Jesucristo murió para librarnos del presente siglo malo. Escúcheme bien, amigo querido. Esto incluye no solo la corrupción moral y política de esta edad, sino también el mundo religioso que mezcla rituales y ceremonias con la fe en Jesucristo. Y aquí debe observarse la infinita grandeza del precio pagado, y entonces será evidente que el poder del pecado es tan grande que no podía ser quitado de ninguna manera, salvo que el Hijo de Dios fuera dado en rescate. El que considera bien estas cosas entiende que el pecado es lo más horrible que pueda expresarse, lo cual debiera conmovernos y sin duda asustarnos, y bien especialmente las palabras por nuestros pecados debemos observar, porque aquí en
empieza de nuevo nuestra debilidad o nuestra débil naturaleza que primero desea ser digna por sus propias obras. Desea llevar ante Él a los que están sanos y no al que necesita médico. No solo para redimirnos de la ira de Dios y la maldición de la ley, sino también para separarnos de las malas costumbres y prácticas a las cuales estábamos esclavizados naturalmente. Pero en vano es los que no han sido librados de este presente mundo malo por la satisfacción del Espíritu. Tenga la expectativa de ser librado de su condenación solamente confiando por la sangre de Jesús nuestro Señor y Salvador. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.